Bueno, un poco el origen, digamos, o el embrión, digamos, de lo que pues, después fueron la Federación de los Grupos de Solidaridad al Servicio del Movimiento Obrero, pues hay que situarlas también en los años, a mediados de los años 60, gente joven que teníamos, digamos, ya una cierta actividad sindical dentro de lo que era entonces los sindicatos del régimen, pero que ya se percibía, digamos, que había una actitud de crítica, de respuesta, y se empezó a tomar contacto con compañeros viejos cenetistas, que fueron un poco el embrión y el contacto de gente joven con lo que había sido la Confederación de los años anteriores. Yo creo que ese contacto, digamos, físico, de hacerte ver, digamos, la acción sindical de distinta forma, con distinta intención, por así decirlo también, con una dimensión, digamos, política transformadora, fue lo que permitió a muchos trabajadores jóvenes de aquellos años de ir descubriendo, digamos, horizontes nuevos. Esto, digamos, ya te digo, fueran finales de la segunda mitad de los años 60, primero de los 70, y hubo, digamos, una ubicación de la gente que estábamos en contra de las estructuras verticales del sindicato del régimen y que se fue tomando contactos con los que tenías más a mano. Es decir, en mi caso, pues que conocía a compañeros cenetistas, otros compañeros conocieron a otros militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, etcétera, etcétera, y cada uno en función de sus percepciones y de su propia construcción ideológica que se iba haciendo un poco pues a salto de mata, es decir, con una conversación, un libro que te pasaban, ibas, digamos, creándote, digamos, y abriéndote, tomando conciencia, tomando una actitud de crítica a lo que había y también, digamos, de asumir cierta responsabilidad de que se tenía que construir algo distinto. En esta dinámica, los contactos con los viejos compañeros cenetistas, pues fue esencial. Y los grupos de solidaridad parten de esos contactos. A mí me presentaron, tomé contacto con compañeros cenetistas, me acompañaron, hicimos un viaje a Toulouse, debatimos, analizamos un poco cuál era la situación en la que estábamos aquí, y un grupo de compañeros vio la necesidad de crear grupos de reflexión, de debate, que a la formación ideológica fuera posible añadir una dinámica de lucha sindical. Por lo tanto, fueron grupos en el que había un poco esas dos componentes. Necesidad de formación ideológica, pero que no se quedara solo en eso, sino que también hubiera una posibilidad de implicación en las luchas sindicales de aquellos años, con la vista puesta de construir una organización que estuviera al servicio realmente de un proceso de construcción y reconstrucción de la Confederación. Todo nuestro trabajo tenía que estar orientado a que en un día fuera posible la reconstrucción de la CNT.